Nuevo revés judicial para Donald Trump. Tribunal niega aplicación de ley de tiempos de guerra para deportar a migrantes, incluidos venezolanos. Afganistán vive una de sus peores tragedias. Un devastador terremoto deja más de 2.200 muertos y 3.600 heridos. Diosdado Cabello denuncia que planes de falsa bandera contra Venezuela pretenden justificar intervención. El presidente Nicolás Maduro denunció que 8 barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear están apuntando a Venezuela. Luis Arraez supera los 1.000 hits en su carrera. Yángel Herrera ficha por la Real Sociedad y Neymar, por lesión, queda fuera de la verde amarela. Y al cierre de esta edición, México sorprende con una buena noticia ambiental. La población de jaguares creció un 10% en los últimos 6 años. Mientras los jueces niegan validez a los procedimientos legales de Trump, Venezuela denuncia que está en la mira de la Armada estadounidense. Bienvenidos a las noticias. Melanie. Con este adelanto, comenzamos de inmediato. Un panel de un tribunal federal de apelaciones falló el pasado 1 de septiembre que el presidente Donald Trump no puede utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas acusadas de pandilleros. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito Federal falló a favor de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces de tribunales inferiores que argumentaron que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue diseñada para utilizarse contra bandas como el Tren de Aragua, grupo venezolano al que Trump apuntó al invocar la ley en marzo. Esa norma centenaria, utilizada por última vez para detener a ciudadanos japoneses y estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido objeto desde entonces de una serie de impugnaciones legales. Esta es una decisión de suma importancia que limita la visión del gobierno de que puede simplemente declarar una emergencia sin ninguna supervisión por parte de los tribunales. Más de 20 líderes mundiales y los jefes de 10 organizaciones internacionales se reunieron en China para participar en la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, conocida como la OCC. Del 31 de agosto al 1 de septiembre, China fue el epicentro de una reunión que puso sobre la mesa temas clave, desde economía hasta geopolítica. El presidente del gigante asiático, Xi Jinping, propuso crear cuanto antes el Banco de Desarrollo de la Organización de Cooperación de Shanghái y lanzó una iniciativa de gobernanza global que busca que todos los países, sin importar su tamaño, fuerza o riqueza, tengan igualdad de participación y oportunidades en los asuntos internacionales. La propuesta fue bien recibida por los asistentes, que también coincidieron en algo más. La ONU necesita una reforma urgente para adaptarse a las nuevas realidades del mundo. En este importante encuentro, China, firme en su postura, rechazó la hegemonía y cualquier confrontación entre bloques. Un mensaje claro en medio de un escenario global cada vez más fragmentado. Y continúan los tropiezos legales de Donald Trump. Una jueza federal en los Estados Unidos se puso del lado de la Universidad de Harvard en una demanda contra su administración, determinando que el gobierno federal congeló de manera ilegal miles de millones de dólares en fondos destinados para investigación. Alison Burrow, jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, indicó en su fallo que los acusados, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, usaron el antisemitismo como una cortina de humo para emprender un ataque específico e ideológico motivado contra las universidades de primer nivel del país. El pasado 11 de abril, funcionarios de la administración enviaron una carta a Harvard en la que exigían a la universidad eliminar el antisemitismo en el campus y desmantelar las iniciativas sobre diversidad que favorecen a ciertos grupos minoritarios. La administración Trump lo hizo de una manera que contraviene la Ley de Procedimiento Administrativo, la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y el título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, se indicó en el fallo.
La tensión en Medio Oriente volvió a escalar luego que Israel asesinó al primer ministro del gobierno de Yemen, Ahmed Khaled al-Rajawi, y a gran parte de sus ministros tras bombardear la capital yemení. La información fue confirmada por los hutíes. El hecho ocurrió el 28 de agosto durante una reunión de trabajo en la que evaluaban los resultados de sus actividades este año. Entre los fallecidos están los ministros de Justicia, Economía, Agricultura, Asuntos Exteriores, Energía, Cultura, Trabajo, Información, Deporte, así como el jefe de la oficina del gobierno y el secretario del Consejo de Ministros. Aunque el enemigo nos ha causado dolor con este ataque, juramos ante Dios, el pueblo de Yemen y las familias de los mártires y de los heridos que tomaremos venganza. De nuestro profundo dolor forjaremos la victoria. El iceberg más grande del mundo se está fracturando rápidamente en varios trozos muy grandes. Así lo afirmaron científicos del Servicio Británico de Investigación Antártica. Con un peso anterior de casi 1 billón de toneladas métricas y una superficie de 3.672 kilómetros cuadrados, ligeramente más grande que el estado de Rhode Island, el iceberg A23A es vigilado de cerca por científicos desde que se desprendió de la plataforma de hielo Filcher Round en la Antártida en el año de 1986. El A23 ha ostentado el título de el iceberg más grande en la actualidad varias veces desde la década de 1980. Andrew Mayhers, oceanógrafo del BAS, dijo que el iceberg se está fracturando rápidamente y perdiendo trozos muy grandes que a su vez son designados como grandes iceberg por el Centro Nacional de Hielo de los Estados Unidos, que los monitorea permanentemente. El cambio climático causado por el ser humano genera cambios alarmantes en la Antártida, lo que podría desencadenar un aumento catastrófico del nivel del mar. Más de 2.200 muertos y unos 3.600 heridos dejó un potente terremoto de magnitud 6.1 en el este de Afganistán. El sismo ocurrió en la noche del 31 de agosto cuando las personas se encontraban en sus hogares descansando. La provincia de Kunar fue la más afectada. Aldeas enteras quedaron reducidas a escombros. Los fuertes temblores destruyeron 6.782 viviendas y las autoridades temen que la cifra de víctimas aumente debido a que muchos siguen atrapados bajo los escombros. Desde el pasado 3 de septiembre, la Casa Blanca impuso aranceles del 50% a los productos indios, uno de los más altos que Estados Unidos ha dictado a cualquiera de sus socios comerciales. La medida amenaza con diezmar las empresas que dependen de las exportaciones indias, como textiles, diamantes, acero y automóviles, en una verdadera guerra comercial mundial histórica. La mitad de los gravámenes del 50% son el castigo de Donald Trump por el aumento de las compras de petróleo ruso por parte de India tras la invasión de Moscú a Ucrania. La otra mitad forma parte de la emblemática campaña de Trump América Primero para reducir el déficit comercial de Estados Unidos, que en el caso de la India alcanza unos 45.700 millones en el 2024 y que se ha ampliado significativamente durante la última década, aun cuando el comercio bilateral prácticamente se ha duplicado. Rusia y China acordaron la construcción de 2 nuevos gasoductos, el Fuerza de Siberia 2 y Unión Oriente, que tendrá como ruta Mongolia. El proyecto contempla suministrar 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año desde los yacimientos de Siberia Occidental hacia China a través de Mongolia, con un contrato de 30 años de duración. Según las autoridades, esta infraestructura fortalecerá el papel de Rusia como proveedor energético clave para Asia en un momento de reconfiguración del mercado global del gas. También se informó que Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo de China alcanzaron un acuerdo para aumentar el transporte de gas por el actual gasoducto Fuerza de Siberia 1, que pasará de 38.000 a 44.000 millones de metros cúbicos al año. Asimismo, se ampliarán los volúmenes por la ruta del Lejano Oriente, pasando de 10.000 a 12.000 millones de metros cúbicos. Luego de las masivas y violentas protestas en Indonesia, el presidente del país aprobó varias exigencias de los manifestantes, entre ellas revocar una serie de beneficios y privilegios para los parlamentarios.
Las manifestaciones estallaron el 25 de agosto en Yakarta y otras ciudades del país, luego de aprobarse un subsidio de vivienda de $3.000 mensuales para cada uno de los 580 diputados, aparte de sus salarios. Un pago que los manifestantes consideran excesivo frente a las dificultades que vive la mayoría de los indonesios y que contradice las promesas de austeridad y eficiencia del mandatario. Los disturbios, enfrentamientos con la policía y actos vandálicos se intensificaron cada día, dejando 7 muertos, 20 desaparecidos y cientos de detenidos. El 31 de agosto, el presidente Prabowo Subianto reconoció la indignación pública y prometió recortes en las asignaciones de los legisladores y una moratoria en los costosos viajes al extranjero. Serán revocadas varias políticas de la Cámara de Representantes de Indonesia, incluidas la cantidad de asignaciones para los miembros de la Cámara de Representantes y también una moratoria de visitas de trabajo al extranjero. Un pulmón de cerdo genéticamente modificado fue trasplantado a un hombre con muerte cerebral y funcionó durante 9 días, así lo informó el Hospital Universitario de la Universidad de Guangzhou. Ha habido algunos éxitos recientes en el trasplante de riñones y corazones de cerdo a personas, pero se cree que este es el primer intento de trasplantar un pulmón de cerdo a un ser humano. El paciente recibió varios medicamentos para reducir el riesgo de infección y rechazo. El pulmón en sí había recibido 6 ediciones genéticas y el cerdo donante se mantuvo en un área extremadamente limpia y estrictamente controlada durante toda su vida. Los médicos esperan que esto algún día pueda ser una opción para las personas que necesitan órganos, aunque los expertos dicen que esto no será pronto. Colombia convocó el 1 de septiembre a una reunión de urgencia en formato virtual con todos los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Allí las altas autoridades rechazaron la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Colombia reafirma, como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, que ningún gobierno latinoamericano que se respete debe solicitar ni celebrar una invasión extranjera. Creo que el principal elemento de esta conferencia es preservar la zona de paz, condenar y exigir el retiro inmediato de estos activos militares de nuestras costas y de nuestro Mar Caribe. No es un ataque contra Venezuela nada más. Lo que estamos viendo es el posicionamiento de una narrativa que amenaza a toda una región. Tenemos la obligación de exigir, sin titubeos, el cese inmediato de esta operación militar desproporcionada. Aceptarla o permanecer en silencio sentaría un precedente sumamente grave y peligroso para nuestros pueblos. Podemos permitir de que se desestabilice nuestra región. Hoy puede ser un país, pero mañana pueden ser nuestros países, y realmente creemos de que tenemos que tener unidad en esta comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, porque realmente América Latina y el Caribe es una zona de paz y no podemos permitir que desde afuera se venga a poner en peligro la paz y la estabilidad de la región. La empresa matriz de ChatGPT, OpenAI, anunció que planea lanzar controles parentales para su popular asistente de inteligencia artificial en octubre, esto tras las denuncias de que este y otros chatbots habrían contribuido a casos de autolesiones o suicidios, especialmente entre adolescentes. Los controles incluirán la opción de que los padres vinculen su cuenta con la de sus hijos y gestionen cómo responde ChatGPT a los usuarios adolescentes, desactiven funciones como la memoria y el historial de chat y reciban notificaciones cuando el sistema detecte un momento de angustia aguda durante su uso. Además de los controles parentales, OpenAI dijo que canalizará las conversaciones con señales de estrés agudo hacia uno de sus modelos de razonamiento, que según la compañía, sigue y aplica las pautas de seguridad con mayor consistencia. También trabaja con expertos en desarrollo juvenil, salud mental e interacción humano-computadora para diseñar protecciones futuras, incluidos más controles parentales.
El Supremo Tribunal Federal de Brasil dio comienzo a la fase final del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y otros 7 de sus allegados políticos por su presunta participación en la intentona golpista del pasado 8 de enero del 2023, cuando miles de simpatizantes del exmandatario rodearon e irrumpieron en varios edificios de gobierno en la capital Brasilia. De ser hallado culpable, Bolsonaro afronta una condena de más de 40 años de prisión. Estados Unidos atraviesa una crisis de salud mental. Así lo advirtió el vicepresidente estadounidense J.D. Vance tras el tiroteo ocurrido el 27 de agosto en un instituto católico de Minneapolis. Esto sucede demasiado en nuestro país. Y si lo piensan bien, creo que realmente tenemos una crisis de salud mental en los Estados Unidos de América. Tomamos muchos más medicamentos psiquiátricos que cualquier otra nación del mundo, y creo que es hora de que empecemos a hacernos algunas preguntas muy difíciles sobre las causas fundamentales de esta violencia. Este domingo 7 de septiembre, millones de bonaerenses están convocados a las urnas para participar en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. Con un virtual empate técnico se enfrentan el partido de gobierno Libertad Avanza contra el actual gobernador, el kirchnerista Axel Kicillof. El resultado sin duda incidirá en las elecciones de medio término en octubre, que renueva parcialmente diputados y senadores a nivel nacional. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió el 1 de septiembre que si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será una realidad en toda la región gran colombiana. Él explicó que los asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia. Por eso, el mandatario señaló que en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional. Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros, escribió el presidente Petro en redes sociales. Un grave accidente en el tradicional elevador da Gloria, una de las principales atracciones turísticas de Lisboa, dejó al menos 17 muertos, 20 heridos, 5 de ellos de gravedad. El vehículo se volcó tras salir de las vías en la avenida da Liberdade y equipos de emergencia con más de 62 elementos y 22 vehículos trabajaron en el rescate de las víctimas y los heridos. Aún se desconocen las causas del accidente. El expresidente peruano Alejandro Toledo recibió el 3 de septiembre una segunda condena de 13 años y 4 meses de cárcel por el delito de lavado de activos. El exmandatario, quien ya cumple otra condena desde octubre de 2024 de 20 años de prisión en la cárcel de Barbadillo por un caso de corrupción, dijo que apelará el fallo. Toledo, de 79 años, gobernó el país entre 2001 y 2006. El estado de Florida en Estados Unidos anunció sus planes para poner fin a todos los mandatos de vacunación en el estado, incluso para los niños en edad escolar, con lo que se convertirá en el primer estado del país en hacer esto, al retirarse por completo de una práctica que ha contribuido a aumentar las tasas de vacunación y a reducir el riesgo de propagación de enfermedades infecciosas. El anuncio generó críticas inmediatas de expertos y funcionarios de salud pública. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha dicho que está dispuesto a reunirse con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y que si él también lo está, que cruce la frontera y se siente en Moscú. Nunca me he negado, siempre y cuando que la reunión esté bien preparada y pueda conducir a resultados positivos. Donald Trump me preguntó si podría organizar dicha reunión. Le respondí que sí, que era posible. Al fin y al cabo, si Zelensky está dispuesto, que venga a Moscú y se celebrará dicho encuentro. El gobierno argentino tomó la decisión de intervenir el dólar para contener su incremento a semanas de las elecciones de medio término en octubre y en medio de un mediático escándalo de corrupción, yendo así en contra de lo pactado con el organismo el FMI cuando este aprobó el crédito por $20.000 millones. La presión devaluatoria se había intensificado en las últimas semanas. La guerra en Gaza sigue dejando una huella devastadora en la infancia.
Al menos 21.000 niños han quedado con algún tipo de discapacidad desde que comenzaron los bombardeos y operaciones terrestres israelíes contra el enclave en octubre de 2023. El 3 de septiembre, el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reveló que unos 40.500 niños han sufrido heridas provocadas por la guerra en los casi 2 años transcurridos desde que estalló el conflicto, y más de la mitad de ellos enfrentan secuelas permanentes. Un deslizamiento de tierra provocado por fuerte lluvia sepultó la aldea de Tarzín en Sudán, provocando la muerte de unas 1.000 personas. El movimiento Ejército de Liberación de Sudán resaltó que la aldea quedó completamente arrasada, por lo que hizo un llamado a Naciones Unidas para brindar apoyo en la recuperación de cuerpos y el movimiento de escombros. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que la coincidencia de todos los hechos que él ha venido denunciando confirman la veracidad de las advertencias que ha emitido durante los últimos meses. Entre las denuncias enumeradas por el también secretario general del PCV, cuentan operaciones de falsa bandera para acusar a Venezuela de agredir a Guyana, militares y funcionarios estadounidenses, montar supuestos ataques de narcotráfico con el denominado Tren de Aragua. Advirtió además sobre el denominado Plan Gedeón II, promovido por actores políticos estadounidenses, que busca generar falsos positivos para justificar una intervención directa de Estados Unidos contra Venezuela. De acuerdo con el ministro, estas acciones forman parte de una ofensiva mediática y psicológica orientada a manipular la opinión pública y sembrar miedo entre la población. Sin embargo, resaltó que el pueblo venezolano se mantiene consciente, organizado y en resistencia ante los intentos de agresión. 8 barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear estarían apuntando a Venezuela. Esto lo denunció el presidente de la nación bolivariana, Nicolás Maduro, quien advirtió que en caso de ser agredidos, el país pasaría inmediatamente a la lucha armada. Que Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. 8 barcos militares con 1.200 misiles y un submarino nuclear apuntan a Venezuela. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país. El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, aseguró que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, publicó un video creado con inteligencia artificial con el fin de fomentar la guerra y llenar las manos de Donald Trump de sangre. Parece, dijo, que Marco Rubio sigue mintiéndole a su presidente luego de meterlo en un callejón sin salida. Ahora le da como prueba un video con inteligencia artificial, según la evaluación del programa Géminis. Asimismo, refirió que la respuesta fue que, según el video proporcionado, es muy probable que se haya creado mediante inteligencia artificial, añadió. El video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que parece una animación simplificada, casi de dibujos animados, en lugar de una representación realista de una explosión, indicó. Entre otras descripciones realizadas por el método consultado está que el video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por inteligencia artificial. El agua en particular se ve muy estilizada y poco natural. El presidente Nicolás Maduro anunció que más de 8 millones de venezolanos integran actualmente la milicia bolivariana. Además, informó que el proceso de alistamiento se mantendrá de forma continua. El alistamiento va a ser continuo, permanente. Hay mucha gente que se quiere alistar. Nosotros hemos llegado a una cifra
consolidada de alistados, de milicianos y reservistas de 8.200.000 venezolanos y venezolanas que han dado su paso al frente y han dicho: estoy preparado. Ahora vamos a hacer un llamado a el proceso de preparación y entrenamiento masivo de la población en todos los territorios de la República. Si tú te alistaste, eres buena para tal cosa. Si eres periodista, eres bueno para decir la verdad. Si eres médico, eres bueno para tus funciones. Y los milicianos, milicianas, que se van a preparar para tener los fusiles y los misiles y los iglats en sus manos, bueno, seguirán su entrenamiento. De acuerdo con la Cámara Venezolano-Colombiana Cabecol, el comercio formal entre Venezuela y Colombia aumentó entre un 13 y un 14% en el primer semestre del 2025. El presidente de Cabecol, Luis Alberto Rusián, detalló que el intercambio binacional aumentó de 500 a 560 millones de dólares aproximadamente, mientras que las importaciones se mantienen superiores a las exportaciones. Anteriormente, el director de la agencia ProColombia, Carlos Luna, informó que las exportaciones de Venezuela hacia Colombia se incrementaron en un 92% entre 2022 y 2025. El pasado 17 de julio, ambos países firmaron en la capital venezolana un memorando de entendimiento para la creación de una zona económica especial de paz compartida con el objetivo de impulsar el desarrollo binacional, fortalecer los sectores productivos y garantizar seguridad en la región fronteriza. El presidente venezolano Nicolás Maduro inauguró el 3 de septiembre el monumento que conmemora los 80 años de la victoria del pueblo chino en su guerra de resistencia contra la agresión japonesa y la victoria de la Guerra Mundial Antifascista. Durante el evento, el mandatario afirmó que el mismo constituye un claro recordatorio de la lucha y resiliencia que une a ambos pueblos. Autoridades venezolanas alertan que en los planes del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio está sembrar droga en un buque petrolero venezolano para respaldar su narrativa contra el país. Porque ellos quieren sembrar un buque petrolero. Lo estamos avisando con tiempo. Capturar un buque petrolero venezolano y decir, ese tenía drogas. Esa es la historia que ellos quieren meter. La historia de Marco Rubio. El fiscal general Tarek William Saab informó que bajo su gestión se ha ejecutado una implacable lucha contra la corrupción a fin de depurar a lo interno la institución, los despachos fiscales, acotando que hasta ahora 556 funcionarios del Ministerio Público han sido procesados y sus juicios avanzan con pronósticos de ejemplar condena. Dejó en claro que no se permitirá que ningún funcionario de la institución se aproveche del cargo para extorsionar a la ciudadanía. El ministro de Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, pidió a la población mantenerse alerta con los falsos positivos promovidos desde Guyana y Trinidad y Tobago. El alto funcionario militar denunció que buscan crear un frente de guerra. Cuidado con los falsos positivos, cuidado con los fake, de las mafias guyanesas y trinitarias. Cuidado con eso, porque por allí intentan crear un frente de guerra. El 6CPC emitió una alerta sobre un nuevo tipo de estafa en la que delincuentes suplantan la identidad de funcionarios del organismo. Los criminales utilizan perfiles falsos, mensajes, llamadas y redes sociales para engañar a sus víctimas, esto con el objetivo de causarles daños físicos, económicos o psicológicos. El 6CPC hizo un llamado a los ciudadanos para que denuncien este tipo de delito. 30 nuevas escuelas abrirán sus puertas en Venezuela para el inicio del año escolar 2025-2026. Así lo anunció el 3 de septiembre el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, quien además informó que continúa el plan de rehabilitación de más de 300 instituciones educativas en todo el país. A través de su canal de Telegram, el ministro detalló que la meta es atender mensualmente una escuela por municipio para garantizar una infraestructura escolar óptima a los estudiantes. Tras más de 600.000 visitas en el Centro de Convenciones Parque Bolívar en La Carlota, la muestra sobre la vida y legado de Simón Bolívar, que ofrece una experiencia inmersiva, inicia un recorrido por todo el país.
La gira abarca los estados de Carabobo, Aragua, Guárico, Lara, Portuguesa, Falcón, Táchira, Zulia, Mérida, Barinas, Monagas, Bolívar, Anzoátegui y La Guaira. Luis Arraez supera los 1000 hits en su carrera. Yangel Herrera ficha por la Real Sociedad y Neymar, por lesión, queda fuera de la verde amarela. El toletero de los Padres de San Diego, Luis Arraez, cruzó la línea de los 1000 imparables en las grandes ligas. Con esto se constituye en el jugador número 41 de Venezuela en conseguir ese logro. En la actual temporada, el oriundo de San Felipe registra 50 carreras impulsadas y 6 vuelas cercas. Luego de varios rumores, la Real Sociedad confirmó el fichaje del venezolano Yangel Herrera. El vino tinto procede del Girona y llegó a un acuerdo hasta el 2030, lo que mantiene al centrocampista en la máxima categoría del fútbol español. Tras su llegada a Real Sociedad, compartirá club con el también venezolano John Michael Aramburu. Los últimos años de Neymar han estado marcados por las lesiones. El Santos comunicó que la estrella padece un edema muscular que por ahora lo vuelve a dejar fuera de la canariña de Angelotti. Su última vez con el Scratch fue el pasado 18 de octubre del 2023, cuando se lesionó ante Uruguay en el Centenario. La población de jaguares en México creció un 10% en 6 años, y eso, en términos de conservación, es una gran noticia. El 27 de agosto de 2025 se dieron a conocer los resultados del tercer Censo Nacional para la Conservación del Jaguar, arrojando que existe una población creciente de 5.326 jaguares en el país. Esta es una muy buena noticia, ya que en el censo de 2018 la población era de 4.800, es decir, ha habido un incremento de alrededor del 10%. El censo se realizó entre febrero y julio de 2024 en 23 puntos de muestreo de 16 estados. Para ello se instalaron 920 cámaras trampa que se activan con sensor de movimiento. Y aunque el crecimiento es esperanzador, este felino se mantiene en peligro de extinción. Si seguimos con obras de conservación, de mitigación de trabajo, hablamos que en 30 años podríamos sacarlo de peligro de extinción. Y cada 5 de septiembre el mundo recuerda a la mujer indígena. La idea busca dar reconocimiento a todas aquellas valientes que juegan un rol importante en la pervivencia de la cultura de sus tribus, así como su lenguaje y su fuerza de carácter. Actualmente, solo en Latinoamérica existe alrededor de 522 pueblos indígenas con unos 42 millones de personas. De ellos, cerca del 60% son mujeres. Sin embargo, la mayoría sigue siendo el sector más oprimido, tanto de la sociedad tribal como de la sociedad en general. Un segmento de la población, Melanie y amigos, marcado por el abuso, el menosprecio y la falta de derechos. Derechos que la sociedad tiene la obligación de brindarles. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.